Hola, en este trabajo práctico vamos a abordar los aspectos básicos y relevantes acerca de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas de alto peso molecular, que significa que son biomoléculas de gran tamaño. Se encuentran formadas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos azufre y fósforo. Las enzimas se caracterizan porque cumplen muchas funciones. Una de las funciones relevantes en los organismos es su función enzimático-catalizadora, que significa que las enzimas son sustancias que permiten acelerar reacciones químicas. ¿Qué pasaría si un ser vivo o un organismo no contiene las enzimas necesarias? Hay muchas reacciones indispensables para la vida que no podrían realizarse o que se realizarían en tiempos muy lentos, por lo tanto ese organismo moriría. Otra de las funciones que cumplen las enzimas son funciones estructurales, forman parte de la estructura de un organismo vivo. Por otro lado, cumplen funciones hormonales o reguladoras, es decir, que son sustancias que actúan como mensajeros químicos, son sustancias que permiten la activación o inactivación de distintos procesos que son necesarios para un organismo. Además, cumplen una función transportadora, es decir, son encargadas de transportar algunas sustancias químicas. Uno de los ejemplos más comunes es la hemoglobina, que es una proteína encargada de transportar el oxígeno por el torrente sanguíneo, mientras que la mioglobina es otra proteína, pero se encarga de transportar el oxígeno a través de los músculos. Además de la función transportadora, cumple una función de defensa, es decir, algunas sustancias son encargadas de combatir o atacar algún agente extraño para el organismo, por ejemplo, una bacteria. Otra función es que actúan como reserva energética. En este punto tenemos que diferenciarla de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son la primer reserva energética de un organismo, es decir, un organismo necesita energía, la primera sustancia que va a utilizar va a ser los hidratos de carbono. En el caso de que no los tenga, va a ir acabando o va a ir buscando energía en distintos tipos de sustancias. Una de esas sustancias pueden ser las proteínas, que actúan como reserva energética. No son la primera, sino que es una reserva más que posee el organismo, así como las grasas. Otra función es la función contráctil, que son las encargadas de los movimientos de los músculos. Por lo tanto, la importancia de las proteínas es la variedad de funciones y las indispensables que resultan estas funciones para un organismo. ¿Cómo se encuentra formada una proteína? Una proteína se encuentra formada por monómeros, ya lo habíamos visto en el trabajo práctico anterior, denominado aminoácidos. ¿Qué características químicas presentan los aminoácidos? Los aminoácidos son compuestos caracterizados por presentar una función carboxilo y una función amino, que son las que estoy marcando acá, ambas funciones unidas al mismo carbono. ¿Sí? Entonces van a tener una función ácido, amino, las dos van a estar unidas de forma covalente al mismo carbono. Como sabemos que un átomo de carbono tiene que establecer 4 enlaces covalentes, ese carbono, además de tener la función amino, el ácido va a estar unido a un hidrógeno y lo que representamos en esta estructura general a una cadena R. ¿Qué es una cadena R? Es una cadena carbonada que va cambiando dependiendo del aminoácido que se esté tratando. En los esquemas que aparecen debajo yo les coloqué todos los aminoácidos que existen. Fíjense que no son una variedad muy grande de aminoácidos, pero estos aminoácidos se unen de forma tal que pueden configurar distintas proteínas con distintas funciones. Acá en rojo en cada una de las imágenes figura la cadena R. Fíjense que es lo único que va a cambiar, la estructura general permanece intacta, es decir, vamos a identificar un carbono que está unido a un grupo ácido carboxílico o a un carboxilo y va a estar unido a un grupo amino. Lo que va a cambiar en cada uno de los aminoácidos es la cadena R. ¿Cómo se nombran los aminoácidos? Los aminoácidos se nombran con una abreviación de 3 letras dependiendo del nombre. Por ejemplo, en este caso, el primer aminoácido que tenemos en el esquema es la alanina, que se simboliza con las letras ALA. El ácido glutámico
con la frase glue y así sucesivamente. Generalmente vamos a hablar de los aminoácidos abreviados. No es algo que se tienen que aprender todas las estructuras, sino que tienen que saber que comparten, qué características presentan en común. Es el grupo carboxilo unido a un carbono y ese mismo carbono unido al grupo amino. Recién había mencionado que no existe una gran variedad de aminoácidos, sino que son un grupo reducido. De estos 20 aminoácidos que son utilizados para sintetizar las proteínas, nuestro organismo solamente puede producir 10. Es decir, nosotros necesitamos 20 aminoácidos, pero nuestro cuerpo solamente puede producir 10. ¿Qué pasa con los otros aminoácidos que nosotros necesitamos y que no los podemos producir? Esos aminoácidos tienen que ser incorporados a través de la dieta. Es decir, yo tengo que consumir alimentos que me permitan que contengan proteínas que estén formadas por aminoácidos de los cuales no puedo producir. ¿Cómo se denominan esos aminoácidos que yo no puedo producir? Se denominan aminoácidos esenciales. ¿Sí? Todos los aminoácidos esenciales son los que no se pueden producir y tienen que ser incorporados mediante la dieta. Ahora, yo cuando consumo en una proteína un aminoácido esencial, lo voy a consumir, no es solo el aminoácido. Sabemos que las proteínas son cadenas largas de aminoácidos. Lo que tenemos que saber ahora es cómo se unen esos aminoácidos. Los aminoácidos se unen mediante un enlace peptídico. Fíjense que en este esquema que estoy haciendo foco, tenemos aminoácido 1 y 2, con cualquier cadena R, no importa las cadenas R. El enlace entre los dos aminoácidos siempre se va a producir entre el grupo ácido de uno con el grupo amino del otro. ¿Por qué se produce este enlace? Porque cuando se interaccionan dos aminoácidos, se produce la formación de una molécula de agua a partir del OH del grupo ácido de uno con el H del grupo amino del otro, se produce la formación de una molécula de agua. Entonces, al carbono que perdió el OH le va a faltar, entre comillas, un enlace, y al nitrógeno también le va a tener que necesitar un enlace para ser una estructura estable. ¿Cómo reemplazan esa pérdida de enlaces debido a la formación de agua? Formándose un enlace entre el grupo carbono del carboxilo con el nitrógeno del grupo amino. Eso se denomina el enlace peptídico. Cada enlace peptídico siempre va a formar una molécula de agua. ¿Qué quiero decir? Que si se unen 3 aminoácidos, va a haber 2 enlaces peptídicos, por lo tanto se van a formar 2 aguas. Cada enlace peptídico, por lo tanto, va a formar una molécula de agua. Ahora, ¿por qué es importante saber el enlace peptídico? Nosotros consumimos proteínas. Esas proteínas tienen aminoácidos esenciales. Mi cuerpo necesita el aminoácido, no necesita toda la proteína. Necesita solamente el aminoácido para utilizarlo para alguna función específica. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? Nuestro organismo realiza un proceso denominado hidrólisis. Es decir, nuestro organismo va a romper ese enlace peptídico para poder obtener ese aminoácido y utilizarlo para sintetizar otra proteína que necesita, ¿sí? Entonces, la hidrólisis es un proceso muy importante en organismos biológicos. ¿Por qué? Porque es el proceso mediante el cual un organismo puede obtener aminoácidos que no puede producir. Tenemos que saber que la hidrólisis, acuérdense siempre, es la ruptura del enlace peptídico, la hidrólisis en proteínas. Ese enlace peptídico se rompe y va liberando los aminoácidos. Se pueden romper todos los enlaces o se pueden romper solamente algunos de los enlaces. Entonces, si se rompen todos, vamos a hablar de una hidrólisis total. Si se rompen algunos, vamos a hablar de una hidrólisis parcial. Bien, entonces, teniendo en cuenta que las proteínas están formadas por aminoácidos, los aminoácidos pueden ser esenciales o no, los esenciales los tenemos que ingerir a través de la dieta porque no los podemos producir, se unen por el enlace peptídico y mi organismo, mediante la hidrólisis,
rompe el enlace peptídico para poder obtener esos aminoácidos y producir o sintetizar una proteína. Hasta ahí vendría a ser todo lo que estuvimos trabajando.